Bienvenidos a Automatismo y Tableros Eléctricos. En este caso, le voy a mostrar lo siguiente. He colocado en la sesión de hoy, 18 de septiembre, en la parte derecha, la base con la que hemos venido trabajando, que sería el circuito lógico para encender y mantener encendido un sistema y el circuito lógico para apagar dicho sistema. En este caso, en el lado superior tenemos el circuito de una entrada, una negación y una AND. Eso, como nos dice ahí el título, nos sirve para apagar un sistema. Luego, en la parte central, tenemos una entrada con una suma que tiene un cable retroalimentado. Pues esto nos sirve para poder encender y mantener encendido un sistema. Esto, al mezclarlo, como está aquí abajo, al mezclarlo, lo que conseguimos es la opción de poder encender un sistema, mantener encendido el mismo y luego poder apagarlo con otra entrada. Entonces, a esto se le llama, o a este sistema, a este circuito, se le llama el circuito de arranque y paro, o en otras palabras, marcha y paro. Sí, en el mundo técnico del automatismo, a esto se le llama marcha porque tú arrancas una máquina, un sistema, y a esto se le llama paro porque tú detienes o apagas un sistema. Obviamente la salida hace referencia al sistema. Aquí puedes colocar un motor, unas bombas, luces, cualquier sistema eléctrico que quieras controlar. Entonces con una entrada lo enciendes y con otra entrada lo apagas. Recordando de que en este tipo de proyectos o prácticas se usan pulsadores, no se usan interruptores. Por eso se coloca de esta forma un pulsador para encender y un pulsador para apagar. Porque alguien podría decir, profe, si coloco un interruptor hago lo mismo. Si pulso el interruptor prendo el sistema y si pulso el interruptor otra vez apago el sistema. Pues bien, sí, pero eso es cuando tú trabajas directamente con una máquina y un interruptor. Acá recuerda que esta programación va dentro de un equipo que es el llamado o denominado en este caso Logo o PLC, que son los equipos de automatismo. Ahora, en la parte central he colocado un cuadrito que dice lo siguiente, ejercicio número 1. Nosotros por ahora lo que hemos venido haciendo con estos diagramas lógicos se le llama programación FUP. A la programación lógica se le llama programación FUP. Repito, a la programación lógica se le llama FUP. Y lo que hoy le voy a explicar, lo que hoy le voy a mostrar, se le llama programación escalera o también programación KOP. Se supone de que usted como eléctrico se le va a hacer mucho más fácil reconocer la programación escalera. Y ya le voy a explicar el por qué. Incluso ya lo vimos en su momento cuando yo le expliqué cómo convertir de circuito lógico a circuito eléctrico, que habían dos formas en la parte eléctrica de convertirlo. Era muy parecido, simplemente los elementos eran los que cambiaban. Entonces, observe el problema que me plantea el ejercicio número 1. Me dice, con una entrada I1 quiero encender Q1 y con una entrada I2 quiero apagar el mismo Q1. Entonces tengo encendido y apagado de una máquina. Es lo mismo que ya tenemos aquí abajo. Lo único que voy a hacer es cambiar el nombre de las entradas. Quien apaga el sistema es I2 y quien enciende el sistema resulta que es I1. Entonces cambio aquí los nombres y mi salida se llama Q1. Entonces cambio aquí los nombres y ya tengo mi sistema trabajando en sistema lógico o también llamado FUP. Observe, con I1 enciendo el sistema Q1 y con I2 apago el sistema Q1. Eso ya lo hemos hecho, lo hemos venido trabajando, lo hemos venido practicando. Ahora, ¿cómo hago este circuito de forma o en diagrama escalera o en KOP, que es la otra manera de trabajar? Pues bien, simplemente consiste en usar los siguientes elementos. Observe, al lado de donde dice lógica, nos dice ladder. En inglés esto significa escalera. Entonces, al darle clic, aquí me aparecen los elementos para trabajar programación KUP. Observe, voy a sacar algunos elementos. Aquí nos dice NA, este es un contacto abierto. Aquí nos dice NC, este es un contacto cerrado. O, en otras palabras, para que usted lo entienda por ahora de mejor manera, esto sería como un interruptor y esto sería un interruptor cerrado, ¿sí? Luego, aquí tenemos lo que es asignar,
que son las salidas. En este caso, para usted esto sería su foco, ¿sí? Su carga a su foco. Entonces aquí tenemos un interruptor abierto y cerrado y aquí tenemos una carga. Voy a sacar en este momento la fuente, aquí dice más y menos, saco un más y miren lo que voy a hacer. Voy a colocar una línea en el más y voy a irme hacia abajo. Luego coloco un menos en el lado derecho y asimismo saco con el otro cable negativo un cable hacia abajo. Ahí tengo ya mis dos líneas de alimentación, positivo o negativo. Ahora voy a utilizar estos elementos para poder simular esta respuesta, este resultado. Entonces observe, me dice, con una entrada y 1 quiero encender una salida Q1. En este caso voy a hacer lo siguiente, observe, me voy a ir acá al problema lógico y le voy a cambiar el nombre a la salida. Recuerde que no puede llamarse de igual forma dos salidas distintas. Entonces aquí le dejo S1 para no confundirme con esta nueva salida que está acá. Entonces voy a cambiar el nombre a la salida y le voy a decir Q1. Voy a cambiar el nombre a la entrada y voy a decirle I1. Y si yo conecto, observe, esto ya se parece mucho a lo que usted hizo en instalaciones eléctricas del interior o instalaciones residenciales. Bueno, aquí coloquemos el cable negativo para mantener el formato. Ahí, observe. Si esto es línea y neutro, como usted ya lo conocía, y esto es un interruptor, ¿qué sucederá si yo pulso este interruptor con esta carga? Repito, si esto es línea y neutro, aquí yo tengo un interruptor, ¿qué sucede cuando yo pulse el interruptor aquí? ¿Qué va a pasar con esta carga que se encuentra aquí, Q1? ¿Qué va a suceder con ese elemento? Si usted analiza este circuito que está acá con el que se encuentra en el centro, es muy parecido. La única diferencia es que esto está horizontal y esto está vertical. ¿Qué sucede si yo presiono este interruptor? Pues simplemente se enciende el foco, ¿sí? Es un circuito de encendido y apagado de un foco. Si yo cierro el interruptor, pasa la corriente, se enciende el foco. Eso es lo que usted ya hizo en instalaciones residenciales, ¿sí? Eso usted ya lo trabajó con focos, con pulsantes, focos en paralelo, focos en serie, interruptores en paralelo, interruptores en serie. Entonces, analizando este circuito que se encuentra en el centro, es muy parecido a lo que tenemos acá. Sí, ahora la única diferencia o la diferencia importante aquí es la siguiente. Si yo simulo, observe, no puedo presionar I1. No hay cómo presionar I1 como este interruptor. Entonces, ¿qué me toca hacer? Aquí estoy obligado a colocar los accionamientos o el botón de pulsado. Sí, me toca colocar aquí un botoncito que sea I1. Entonces voy a colocar aquí mi botón, le cambio el nombre y le digo que se llama I1. Pues ahora sí, cuando simule, observe, puedo presionar I1, se cierra I1 y se enciende Q1. Pero hay un problema. Si yo suelto I1, ¿qué va a pasar cuando se abra I1? ¿Qué pasa con Q1? ¿Se mantiene encendido? Perfecto. Al abrir I1 se apaga Q1. Pero recuerde que el ejercicio, cuando yo presiono I1, se mantiene encendida la salida. En la parte lógica ya vimos cómo hacer eso, con una suma y una retroalimentación. Pues en la parte eléctrica, en KOP, en escalera, ¿cómo se hace eso? Pues bien, observe. Usted ahora va a hacer lo siguiente. Para mantener encendido un circuito, usted coloca un contacto abierto en paralelo, ¿sí? En paralelo al botón de encendido. Ahora, ¿qué nombre le pongo aquí? Pues bien, aquí viene el análisis. Si con I1 lo enciendo a Q1, Q1 debe de mantenerse encendido a sí mismo. Entonces, aquí el nombre sería Q1, porque él mismo se mantiene encendido. Ojo, al encenderse Q1, él mismo se va a mantener encendido. Veamos por qué. Conecto y analizamos. Así es cuando hacemos esta retroalimentación. La salida, hagamos el análisis que usted ya conoce. Una suma en eléctrica es un paralelo, ¿sí o no? Entonces, si una suma es un paralelo, tú estás sumando la entrada ¿con quién? Con la salida.
Entonces, es un paralelo entre la entrada y la salida. Es exactamente lo mismo. Es el mismo análisis. Recuerde, una suma es un paralelo. ¿Y quiénes están entrando en esta suma? Pues la entrada y la salida. Entonces, el paralelo sería entre la entrada y la salida. Ahora sí, observe la simulación. Simulo el sistema y veamos lo que ocurre. En este momento, Q1 está abierto. Por aquí no pasa corriente. Observe, Q1 está abierto. No pasa corriente. Al presionar I1 y mantener presionado, observe que se cierra I1, se enciende Q1 y también se cierra esta entrada Q1. Ahora la corriente pasa por I1 y por Q1. Al abrir I1, observe lo que va a ocurrir. I1 ya se abre, por aquí no pasa corriente, pero resulta de que por acá sigue pasando corriente, porque Q1 sigue encendido, sigue cerrado. Entonces, esta es la forma en la cual tú con una entrada puedes encender una salida y mantenerla encendida. Repito, es el mismo análisis que acabamos de hacer en lógica. Lo único que recuerdas que en lógica es una suma, pero la suma en eléctrica es un paralelo. Entonces, aquí está el paralelo que nos dice esta suma, ¿sí? Ahí ya tenemos el sistema. Ahora, el problema es el siguiente. Con I1 yo estoy encendiendo Q1. ¿Y cómo hago para apagar Q1 ahora? ¿Qué debo de hacer para apagar? Como dice el compañero, como tenemos una AND, ya sé que es conexión en serie. Entonces voy a borrar esta línea y aquí voy a colocar mi I2. Pero ahora la pregunta, ¿qué coloco? ¿Un contacto abierto de I2 o un contacto cerrado de I2? Analice la parte lógica. Cerrado, ¿por qué? Porque tenemos un... Exacto, tenemos una negación. Entonces aquí iría un I2, vamos a cambiarle el nombre, cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque me dice la parte lógica que es una entrada negada. Entonces, vuelvo a conectar todo este sistema. Veamos, conecto el empalme, conecto I2 y conecto Q1. Ahora sí, simulo y veamos qué sucede. Observe, de entrada, como es un I2 negado, él ya está cerrado, él deja pasar la corriente. Si yo pulso I2, él corta la corriente. Entonces parece que va a funcionar. Observemos. Presiono I1, se enciende Q1. Suelto, se mantiene encendido. Cuando yo pulse I2, como voy a cortar la energía, ¿qué sucedía cuando yo corto la energía en una línea? Pues se apaga la salida. Entonces veamos, presiono I2 y efectivamente se apaga. Entonces tenemos el mismo sistema, tanto de forma lógica como de forma eléctrica. Y repito, se supone, y yo sé y estoy seguro de que esto va a ser mucho más entendible para usted, porque se asemeja a lo que usted ya trabajó con instalaciones eléctricas del interior. Entonces tenemos encendido de una salida y apagado de dicha salida. Ahora, si yo quisiera colocar otra entrada y otra salida, pues ¿cómo lo haría? Veamos. Ahora quiero, este ejercicio número 1, modificarlo. Quiero usar una entrada ahora I3, voy a hacer más acá la entrada I2, vamos a sacar una entrada I3 y una entrada I4. Y voy a hacer algo parecido. Ahora, con I3 voy a encender otra salida que se va a llamar Q2. Vamos a separar un poquito estos botones para poder diferenciarlos. Ahí. Lo mismo. Ahora con I3 quiero encender Q2 y con I4 quiero apagar Q2. Es lo que voy a hacer. Un circuito muy parecido al que ya tenemos acá. ¿Cómo va esto? Veamos. Saco un contacto abierto de I3. Voy a cambiarle el nombre. Aquí sería I3. Va a encender una salida que se llama Q2. Pero me acuerdo que si conecto solo esto, no se mantiene encendido. Se enciende Q2, pero ya sé que no se mantiene encendido. Entonces, para mantener encendido, recuerdo que es una suma. Entonces coloco un contacto abierto. ¿De quién? De mi salida Q2. Porque la salida Q2 es la que se mantiene encendida a sí mismo. Entonces conecto el paralelo. Recuerde que es el mismo análisis lógico que hemos hecho.
ahí, y ya tengo encendida mi salida con I3. Observe, simulo, presiono I3 y efectivamente ya se enciende Q2. ¿Qué faltaría? Faltaría una entrada I4 para poder apagar Q2, que eso ya lo acabamos de hacer. Entonces, ¿cómo lo logramos? Con un contacto cerrado que se llame I4. De esta forma, observe, ahí procedo a conectar en serie, porque recuerde que para apagar es una negación, o sea, una entrada inversa, con una AND, y la AND es serie. Entonces ahí tenemos I4. Veamos si funciona. Observe. Ahí con I1 enciendo Q1, con I2 apago Q1. Repito, con I1 enciendo Q1, con I2 apago Q1. ¿Sí? Y ahora con I3, segundo, observe que hay problemas en la simulación, se están accionando los dos al mismo tiempo. Ahí, I3 enciende Q2 e I4 apaga Q2. Repito, I3 enciende Q2, observe, y se mantiene encendido, e I4 apaga Q2. Y así yo podría seguir sumando circuitos y por esto, un segundito, y por esto es que se le llama diagrama en escalera. Observe, esto que está a la izquierda toma la forma, si usted se da cuenta, de una escalera, ya que si usted dibuja una escalerita, usted ya la conoce, que tiene la siguiente forma. Serían dos líneas verticales y luego los escalones que son horizontales. Por eso es que se le llama diagrama escalera, porque el circuito va hacia abajo de forma horizontal y parece o tiene la forma de una escalera. Por eso se le llama diagrama escalera, ¿sí? Observe el problema número 3. Nos dice, es muy parecido al número 2, pero nos dice que I3 va a encender Q2 solo si Q1 ya está encendido. Entonces, como usamos en la parte lógica una multiplicación, ojo, una multiplicación, ya sabemos que en la parte eléctrica una multiplicación es una conexión en paralelo o en serie. ¿Qué es una multiplicación lógica en el circuito eléctrico? Es una serie, correcto. Entonces lo que vamos a hacer es una serie. Lo que vamos a hacer es conectar, observe, la salida anterior en serie con la nueva entrada. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues simplemente cogemos un contacto abierto. ¿Por qué abierto? Porque no había ninguna negación. Era la salida anterior multiplicado por la nueva entrada. Entonces, conectamos aquí una salida anterior, que sería Q1. Y veamos qué sucede. Conecto y conecto. Y esto usted lo va a entender de forma muy fácil porque lo va a comprender en la parte eléctrica. Observe. Este contacto está abierto. Este contacto está abierto, Q1, porque Q1 está apagado. Si yo presiono I3, observe, ¿por qué no se enciende Q2? Porque la corriente pasa por I3, pero no puede pasar por Q1. ¿Por qué? Porque es un contacto abierto. No se puede encender Q2. Es como que yo quiera, en este problema eléctrico, encender H sin presionar S. No puedo porque está el interruptor abierto. Es lo mismo que pasa aquí. Entonces, ¿cuándo se va a encender Q2? Primero, debo de encender Q1. Observe, ahora sí está, un segundo, ahora sí está cerrado Q1. Entonces, ahora cuando pulse I3, va a poder pasar la corriente por I3, por Q1 y por I4. Veamos, presiono I3 y efectivamente se enciende Q2. Entonces, ya podemos cumplir con el problema que nos dice que Q2 no se puede encender hasta que Q1 esté encendido. Observe, estoy presionando I3 y no se enciende Q2. Primero debo de encender, segundo, debo de encender Q1 ahí para luego poder encender Q2. Observe el diagrama que tengo aquí abajo.
este diagrama de aquí abajo. He colocado línea y neutro, coloqué dos luces pilotos, H1, H2, y saqué de la opción de contactores e interruptores un contacto abierto, ¿sí? Que se llama contactor 1. Le agregué el nombre Q1, que es la salida de KOP, y le agregué S1, que es la salida de FUP. Ahora voy a simular. Observe lo que va a ocurrir. Al encender Q1, observe, se cierra el contacto Q1 y se enciende la luz piloto. No pasa lo mismo con el circuito lógico. Observe que aquí ya no aplica eso. Por ende, los circuitos, usted va a usar ya pulsantes para las entradas y luces piloto para las salidas. Por ejemplo, en este caso, voy a colocarle a este otro contacto el nombre de Q2, que es el nombre de la segunda salida. Y ahora sí vamos a poder observar lo siguiente. Con I1 enciendo H1 y con I2 enciendo H2. Y ya sabemos, voy a apagar todo, que si no enciendo previamente Q1, no vale la salida Q2. Observe. Entonces, primero enciendo Q1 y luego ya enciendo Q2. Y ahí tenemos el problema número 3, resuelto de forma KOP. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.